El wrestling no es un anime. Hace poco volvió a salir este debate sobre si el wrestling era efectivamente un anime o si por el contrario eran como el agua y el aceite. Debate que nació inicialmente en Twitter debido a la parte final de Will Ospreay contra Swerve Strickland, combate del que ya hablé en el canal, y en el que se justificaba toda esta épica, todo este momento de no vender finishers y movimientos espectaculares, con que el wrestling era lo más parecido al anime y que qué gusto que el deporte que me gusta se parezca al anime. Si bien es algo que salió a debate, que mucha gente se cuestionó, fue algo que murió rápido. O eso hasta que Will Ospreay dio una promo el día miércoles en Dynamite. La promo es sencilla, simplemente es Will Ospreay hablando con Kenny Omega y le dice, ¿sabes qué? Estoy muy contento de que podamos tener este combate una vez más, porque para mí es como Goku y Vegeta enfrentándose. Más allá de la comparación que no tiene ni pies ni cabezas, porque ni Will Ospreay ni Kenny Omega se parecen ni a Goku ni a Vegeta, nació otra vez este debate de si realmente el wrestling era como el anime. Y a mí me parece interesante dar mi punto de vista sobre este tema porque al final el wrestling y el anime son más parecidos de lo que nosotros creemos y investigando un poco sobre este asunto, sobre este tema, he ido aprendiendo que quizá no es tan descabellada esta comparación. Y me parece interesante, aunque sea, ir viajando un poquito, ir entendiendo tanto las bases del wrestling como las bases del anime, para entender un poquito más también este deporte que tanto nos gusta. Pero antes hay que entender a qué nos referimos con que wrestling es como un anime. Para mí hay dos visiones claras sobre esta comparación. Para empezar, está el wrestling como un anime desde el punto de vista de las historias que se cuentan, de las historias con los personajes, las promos, tú sabes, la clásica en la que sale Cody Rhodes, dice, oigan chicos, ¿de qué quieren hablar? Y se crea una historia, una storyline dentro de la propia empresa. En ese sentido podríamos decir que sí podría ser bastante parecido al anime. De hecho, el wrestling bebe mucho del anime para crear sus propias historias. Sin embargo, y el punto más interesante al que yo me quería centrar es en el aspecto de los combates. ¿Qué tan parecido son los combates del anime con los combates de wrestling? O, por decirlo de otra manera, si un combate de wrestling podría ser como uno de un anime. Una vez entendido esta comparación y estos dos puntos de vista, ahora podríamos quizá responder si el wrestling es un anime. Y para mí es un sí y un no. Si bien por el lado de las storylines, el wrestling bebe mucho del anime para contar sus propias historias, especialmente el wrestling japonés. De hecho, uno de los personajes más reconocidos en el wrestling japonés es Tiger Mask, y Tiger Mask nace de un manga. Asimismo, muchas de las técnicas narrativas del manga son pasadas a wrestling, obviamente adaptadas, y funcionan para crear historias, para construir personajes, para enganchar al público, y en especial en estos últimos tiempos, debido a que este público ya está más, por así decirlo, acostumbrado al anime. El anime se ha vuelto algo más mainstream, algo que quizá todos empiezan a consumir, y esto lo aprovecha el wrestling para enganchar con sus historias. Esto también se adapta al modelo fantasioso que muchas veces trae wrestling, porque si a pesar de que mucha gente lo quiera ver de manera realista, tampoco podemos hacernos los ciegos. ¿Quién no se ha emocionado alguna vez cuando vio al Undertaker lanzar rayos de sus manos? Los personajes fantasiosos también son parte de la cultura del wrestling, y de esto bebe mucho del anime. Otra vez, yendo de vuelta al wrestling japonés, porque el wrestling japonés es prácticamente la cuna de estas comparaciones. Es entonces que podríamos decir que a nivel de storylines, a nivel de historias, a nivel de promos, el wrestling tiene cierta similitud con el anime. Claro, tiene sus diferencias, porque en las promos, en esta clase de segmentos, el luchador tiende a hablarle a un público. Es consciente de que hay un público viéndolo y de que es parte de una empresa, cosa que en el anime no es tan así. En el anime somos prácticamente un ser omnipresente que ve tanto las dificultades de los personajes como su desarrollo. En el wrestling, si bien también podríamos ser catalogados como un ser omnipresente, se nos son dichas las cosas de manera más directa.
a través de promos y de los propios personajes. Ellos tienen un momento de exposición en el que exponen sus metas, sus logros, a lo que quieren llegar y exponen su propio desarrollo. Entonces, sí, es parecido, pero no es idéntico. Ahora pasemos al apartado que sí me parece mucho más interesante, los combates. Cuando me hablan de un combate de wrestling que puede ser parecido a un combate de anime, lo primero que pienso es en Android 17 contra Piccolo. Let me cook, les juro que tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido. Dentro del wrestling, la base de los combates es leer los subtextos. A diferencia de quizá cualquier otro medio narrativo en el que se impliquen combates, ya sea un libro, ya sea una película, ya sea un anime, en el wrestling no puedes leer los pensamientos de quienes están ejecutando la coreografía. Esto implica que no podemos entender muy bien lo que piensan, no podemos entender muy bien por lo que están pasando, o al menos no de manera directa. Es ahí cuando entran los subtextos, cuando se cuenta la historia no de manera literal, no de manera hablada, de manera verbal, sino que se cuenta de manera no verbal, a través de los movimientos que se ejecutan. Un ejemplo muy bueno de esto y de un combate que lo hace muy bien y que de hecho vi hace poco es Sayaka Kurara contra Sayaka Mitani. Es un combate en el que mucho de la historia, mucho de lo bueno de este combate y de los detalles que se cuentan nacen de pequeños momentos, de la reacción de las luchadoras. Porque, por ejemplo, Sayaka Mitani al inicio del combate se ve soberbia, se ve confiada, pero mientras más tiempo va pasando con Sayaka Kurara, mientras más tiempo Sayaka Kurara persevera por las Cosmic Angels, se ve cómo Sayaka Mitani se desespera. Hay un punto muy bueno en el que directamente después de que Sayaka Kurara le dé como 3 cachetadas a Sayaka Mitani, esta directamente decide darle un puñetazo en la cara, cosa que si tú ves wrestling sabrás que es algo que no está permitido. Normalmente los golpes sean con la palma abierta o con el codo. Entonces te puedes dar ahí cuenta que Sayaka Mitani quiere a este punto ganar como sea, porque si bien es una luchadora heel tramposa, esta normalmente lo hace a espaldas del árbitro de manera ingeniosa. Sin embargo, esta vez decidió ser directa, porque está desesperada por ganar, porque poco a poco le está ganando esa inseguridad de que Sayaka Kurara quizá le puede quitar el título, y es algo que al final termina pasando. Esa es la manera de contar historias en el wrestling, a través de los movimientos, a través de los subtextos, a través incluso del contexto que trae el combate. E incluso tenemos la facilidad de tener narradores. Los comentaristas dentro del wrestling sirven para narrar la historia del combate. Si bien últimamente hemos tenido quizá unos narradores un poco deficientes, en especial en la comunidad en español, porque no son buenos narrando estas historias. Por ejemplo, en New Japan, los narradores en inglés son perfectos, son muy buenos haciendo su trabajo porque cuentan la historia y te la dejan entender de manera sencilla. Esta es la manera de contar historias de wrestling. En el anime, las luchas también cuentan historias, eso es obvio, pero estas historias se cuentan de manera más directa. Pongámonos de ejemplo, no sé, un Rock Lee contra Gara. En el Rock Lee contra Gara tienes momentos de acción en los que tanto Rock Lee como Gara pues se enfrentan de manera directa. Sin embargo, también tienes tiempo de exposición. Esto se va intercalando. Hay un momento en el que se frena un rato de combate y tienes a Guy hablando de lo mucho que se ha esforzado Rock Lee para que tú conozcas al personaje, para que tú te puedas sentir identificado o puedas conectar emocionalmente con él. Es por esto que quizá a diferencia de wrestling, en esta clase de combates nos queda mucho más claro la historia, porque nos la exponen directamente. En el caso de Rock Lee contra Gara, es el talento natural de Gara enfrentado a todo el esfuerzo que ha tenido que pasar Rock Lee para llegar a ese momento. E incluso podríamos hablar de una tragedia en la que Rock Lee, a pesar de todo lo que se ha esforzado, no ha podido lograr vencer a ese talento natural que es Gara. Y así podríamos hablar de un montón de combates de anime. Pero volvamos a la comparación inicial que hice. ¿Por qué digo que lo primero en lo que pienso cuando hacen esta comparación entre el anime y el wrestling es Picoro contra número 17? Hago esta comparación debido a que esta lucha es la que podríamos decir que se cuenta más con subtextos que con palabras literales.
Si bien hay momentos en los que se interrumpe el combate con diálogo, lo que realmente importa es la coreografía, lo que realmente importan son los movimientos. Vemos a un 17 inicialmente soberbio, uno que no se toma en serio a Piccolo y empieza a juguetear, pero una vez este Piccolo demuestra estar a la altura de 17, incluso en la capacidad de poder vencerlo, es cuando él se lo empieza a tomar más en serio, pero incluso ahí nace otra vertiente, porque 17 tiene energía infinita y Piccolo no la tiene. Entonces, ¿cuánto va a aguantar Piccolo a la serie de 17? O si Piccolo puede acabar esto rápido para evitar desgastarse. Así se cuenta una historia como se debería contar, por ejemplo, en el wrestling. E incluso podríamos decir que los otros androides hacen la función de narradores dentro de este combate. Eso es lo más parecido que quizá podríamos tener al wrestling dentro del anime y viceversa. Sin embargo, sé que hay otro punto por el cual existe esta comparación. Volvamos al main event de Forbidden Door, Will Ospreay contra Swerve Strickland, en un momento en el que ambos deciden olvidarse de todo y empezar a soltar finisher, tras golpe brutal, que sí, se ve jodidamente increíble, se ve jodidamente genial, no se los voy a negar. Sin embargo, para muchos es un problema dentro del combate y para otros es lo más increíble que han visto. Es una secuencia polémica. Y acá es cuando nació este debate de si el wrestling era parecido al anime, por la manera en la que se movían. Nosotros tenemos asociado que la mayoría de combates de anime tienen características similares. Son rápidos, muchas luces, muchos golpes, similares a combates de Dragon Ball, aunque bueno, no son los únicos que existen. Y esto se quiere pasar al wrestling, aunque me parece una visión reduccionista del producto. En el wrestling no solo existen combates como Will Ospreay contra Ricochet, no solo existen combates rápidos en los que hay golpes y acción total todo el rato, existen combates lentos, existen combates de bestias, existen una variedad tan grande de estilos de combate que no podríamos reducirlo a algo como el anime, por ejemplo. Es por esto que en general no me gusta esta comparación, porque si hablamos de wrestling, hay que hablar de wrestling como tal. No estamos solo refiriéndonos a esa parte final de Will Ospreay contra Swerve. Eso es wrestling. Pero un combate como Kenny Omega contra Zack Sabre Jr., en el que los dos tienen el poto en el suelo todo el rato y van de manera lenta, con patadas de vez en cuando y llaves, muchas llaves, también es wrestling. Cuando vemos un combate estilo One Caleb Manders contra Jay Joshua, en el que dos bestias gigantes se agarran a golpes y quizás no son los más movidos, quizás no se mueven a la velocidad de la luz, no se mueven como si fueran Will Ospreay, Ricochet, Swerve Strickland, pero eso también es wrestling. Son distintas historias contadas de distintas maneras que no entran específicamente en lo que verías, por ejemplo, en un anime. Porque si tú vas a un anime y le presentas, no sé, una lucha como Zack Sabre Jr. contra Kenny Omega, la gente se te va a aburrir porque no es el producto que están buscando. Porque a la hora de ver una pelea de anime se busca que se cuente una historia de manera más directa, pero también que te enganche de una u otra manera con la espectacularidad de este mismo combate. Y obviamente que tenga un sentido narrativo detrás. Son parecidos. Yo en Twitter hice esta comparación de que el wrestling y el anime son como el agua y el alcohol. Ambos son líquidos, pero tienen funciones distintas y se desenvuelven de manera distinta. Es por esto que yo digo que realmente el wrestling no es un anime, el wrestling es su propia cosa. Y si bien bebe mucho del anime, el wrestling también bebe de muchísimos otros factores narrativos para simplemente reducirlo al anime. De hecho, incluso me parece gracioso porque existe esta historia en la que CM Punk cuenta que para crear la historia de Camino a All Out, creo que fue 2022, en la que CM Punk se enfrenta a John Moxley le dijo a Tony Khan, oye, estaría chévere que hiciéramos una historia estilo Rocky 3. CM Punk pierde contra mí en Dynamite, lo squasheo y él genera un camino de redención hacia All Out y él me termina ganando. La historia era terrible, pero ahí es cuando ves que la única influencia quizá no es solo el anime, quizá no es solo un medio narrativo, sino que son diversos medios narrativos, en este caso una película como lo es Rocky 3.
Reducir el wrestling al anime me parece mal porque estamos reduciendo su significado, su entendimiento y nos estamos quizá negando a ver otros estilos que quizá podrían gustarnos en este caso. Y otra vez volviendo porque estoy jode con este combate, pero es muy bueno. Kenny Omega contra Zack Sabre Jr. porque no es algo que verías en un anime y siento que esto puede en cierta manera afectar a nuevos visores, a nueva gente que quiere ver wrestling porque va a ir esperando una cosa, va a ir esperando su anime cuando realmente no es eso. Ahora, tampoco digo que deba separarlo completamente del anime. Está muy bien si quieren hacer referencias al anime. En DDT se hacían hartas referencias. Pregúntenle a Kenny Omega y Kota Ibushi en 2011. Al final, el wrestling siempre es un producto para nerds y frikis consumido por nerds y frikis por más mainstream que se haya vuelto últimamente o desde la atitudera. Y sí me parece mal que mucha de esta gente nueva no entienda que está viendo un producto para nerds y frikis y no siempre va a ver este producto serio que muchos esperan. Si bien es verdad, ha generado mucha incomodidad que Willow Spray se haya comparado a él y a Kenny Omega con Goku y Vegeta, tampoco debería sorprenderles. Está bien que no te guste, está bien que quizás esperabas algo más, pero no es sorprendente, ya ha pasado antes. Kenny Omega vino disfrazado de Sans una vez a un Dynamite. Tienes a Anya Rune en WWE diciendo que es una chica directamente salida de un panel de manga. De hecho, me sorprende incluso que la gente de AEW esté molesta sabiendo que AEW nace como esta celebración al wrestling indie y dentro del wrestling indie esta clase de gimmicks y esta clase de historias y momentos quizá más nerd, más frikis para gente mucho más metida dentro de esto son completamente normales. El wrestling siempre será un producto para nerds y para frikis. Y si bien no podemos reducirlo netamente al anime, porque siempre van a haber referencias de todo tipo, sí debemos entender que va a beber bastante de esto y va a beber bastante de distintos productos, porque wrestling es esto, una combinada, una mezcolanza de un montón de productos nerds y frikis para contar sus historias. Historias que pueden llegar a ser cautivantes, historias que pueden llegar a ser apasionantes. Esa es mi postura ante esto. El wrestling no es un anime, es un poco de todo.